Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy viernes 10 de julio, estamos más en un día más con tu programa Encuentro Cultural en los 98.5 FM Radio Corbán. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Pero antes también de presentar a nuestro invitado, vamos a presentar a mi compañera Belén. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Elmer, aquí feliz de estar de vuelta en Encuentro Cultural por Radio Corbán. Gracias siempre al espacio por habernos dado esta oportunidad de seguir promocionando la cultura y la literatura. En este caso estamos con el profesor Isidro Meléndez, que es escritor. Ahorita nos ha traído varios libros que él mismo ha escrito, tanto de literatura narrativa como poesía. Wow, muy bien. Entonces, damos la bienvenida al profesor Isidro Meléndez Zaguanay. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a ustedes por esta invitación, ¿no? Una invitación que quizás nos va motivar a compartir ciertas experiencias sobre lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que es literatura. Wow, excelente, profesor. Mire, nosotros aquí tenemos una dinámica, vamos a hacer algunas preguntas. Usted va a responder aquellas preguntas, no son tan complicadas, pero bueno, si son un poco complicadas ya la castigamos a Belén por hacer tan preguntas difíciles. Pero bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Queremos conocer, para las personas que aún no lo conocen, que de repente lo han visto también, de repente saben que es profesor, pero a veces no conocen, ¿no? Qué trabajo realiza aparte de la docencia o qué actividad realiza. ¿Quién es Isidro Meléndez Zaguanay? Bien, bueno, vamos a graficar una reseña breve acerca de mi persona. Bueno, yo nací aquí en Moquegua. Realicé los estudios primarios en la escuela Mariano Lino Urquieta. Luego continué los estudios en lo que es el colegio Manuel C. de la Torre, donde actualmente laboro. Y pasé a lo que es el Instituto Superior Pedagógico Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Ahí estudié la especialidad de comunicación, la especialidad de lengua y literatura, ¿no? Bueno, por la pasión que le tengo desde temprana edad a lo que es la literatura, ¿no? Y esto pues se refleja en los maestros que tuve. Empiezo a publicar el primer libro en el 2011, La pluma de los de ayer y hoy. Y en el 2015 publico el libro Entre miedos y más allá del silencio, ¿no? Y el año pasado publiqué ya el libro, lo que es de tal árbol, tal fruto, ¿no? Es un libro que, si bien es cierto, de repente no ha tenido la promoción debida, sí creo que he podido, ¿no? a que este libro llegue a manos de bastantes lectores aquí en lo que es la región. Ha tenido bastante acogida. Sí, por supuesto. Y a sus estudiantes les ha comentado, imagino, de qué escribe. Mira, no estoy directamente en lo que es en aula. No tengo un cargo dentro de la institución, ¿no? Pero sí he podido trabajar con otras instituciones particulares. Mira, te diré, en mi institución, bueno, quizás por mi forma de ser, no puedo proyectarme de esa forma con lo que es la literatura para evitar comentarios negativos, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, me he proyectado con los colegas que me conocen en otras instituciones educativas, Rafael Díaz, en lo que es en la institución Maxule, ¿no? Son instituciones que sí me han invitado en varias oportunidades, he estado ahí presente para poder conversar de cerca con los estudiantes. Sí, porque es muy bonito como cuando tienes la oportunidad de leer un libro y conversar con el autor y hacerle preguntas al respecto. En la secundaria, en lo personal, muy alejado, los autores eran internacionales, mexicanos y por ahí. Y último, he sentido la experiencia en los últimos años de leer libros moqueguanos y conocer a sus autores, a lo cual me impresionaba el detrás de lo que era la inspiración para sus obras. Mira, yo te voy a contar algo. Yo empiezo con
o me inserto en el mundo de la literatura en secundaria, ¿no? Cuando yo tenía pues 12 años, 13 años, ¿no? Había una colección de libros que publicaba el gobierno de Velasco Alvarado. Mi biblioteca era mi biblioteca peruana, me parecían unos libritos que todos tenían la carátula azul, ¿no? Más o menos creo que los publicaba cada 15 días. La cosa es que esta edición llegó a los 70 libros, Uy. ¿ya? Y eran libros pequeños nada más, como para que podamos acogerlos, y precio cómodo. No sé cómo hacía, yo juntaba dinero de mis propinas, ¿no? Y lograba adquirirlos. Y en esto de adquirirlos, era que quería tenerlos pues todos, ¿no? La colección Ujú. completa. Y hasta ahora las tengo. Me faltarán unos cuantos libros que de repente se me han perdido, pero sí logré tener gran cantidad de esos libritos que coleccioné desde esa edad, ¿ah? Desde esa edad empecé a coleccionar. Y le puedo preguntar, ¿de qué trataban esos libros? ¿Novelas Era, clásicas o historia no, peruana? era de literatura peruana, en los diversos géneros, ¿no? Había textos de poesía y textos narrativos, ¿no? Y también había de historia y ensayos, ¿no? También dentro de esa colección está lo que es en breve los ensayos de el ensayo de José Carlos Mariátegui, la poesía de Javier Herón, estaban los comentarios reales, o sea, eran diversos eran. Algo así como una colección de literatura peruana que, bueno, en esa época pues impulsó ese gobierno. Y ya que estamos empezando desde su niñez, ¿cuándo se animó más a escribir por su cuenta? Mm, es- en la etapa de 14, 15 años más o menos, y con el hecho de que me gustaba coleccionar, empecé a leer, ¿no? Y por ahí dice el dicho, ¿no? Quien lee pronto escribe, ¿no? Entonces, y tuve la suerte de tener en secundaria un maestro respetado y admirado, ¿no? No sé cuál es su destino. Benjamín Gómez se llama, ¿no? El profesor que influyó en muchas generaciones de las promociones 84, 85, ¿no? 83 también, ¿no? Una época que estuvo más o menos como 7 años en el colegio Manuel C. de la Torre. Y de verdad, su forma de enseñar literatura, creo que no la he visto reflejada en otras personas, ¿no? Era una persona bien leída, una persona que escucharlo te dejaba, pues, ¿no? ¿Qué le digo? Admirado, ¿no? Y mirándolo, todo lo que nos decía, ¿no? Y más que todo, me parece tomar en cuenta el mensaje de estas obras literarias, porque leíamos, por cada semana leíamos una obra literaria, es el que más me ha hecho leer en esa época, y a él Qué miedo. no le importaba si nos tocaba mañana o pasado, ¿no? Simplemente él decía, leen esto y el análisis literario es para la próxima clase, y se hacía, ¿no? Fue el que quizás me hizo que me gustara un poco más la literatura, y poco a poco empecé con los poemas de adolescente, ¿no? De amor, empezar a escribir para posteriormente pasar a lo que es cuentos, ¿no? Ah, y entonces, y su mayor inspiración siempre ha sido Moquegua. Porque todo esto es prácticamente Moquegua. Después, cuando yo más o menos estaría en quinto año, ya terminando, porque también me fui al cuartel, conozco al profesor Víctor Arpasi, ¿no? Y leí casi toda la producción de él, ¿no? Y él pues tiene esa temática, Ujú. ¿no? De identificación, de revaloración a lo que es la cultura moqueguana, ¿no? Y bueno, de repente tuvo cierta influencia esa parte, ¿no? Para poder. Pero te diré también algo, ¿ah? Los libros que tienen más acercamiento y más llegada y quizás acogida, aquí en Moquegua, sí, pues son los libros de literatura moqueguana, y más que todo los cuentos, las leyendas, ¿no? Y quizás también tenga que ver eso. Pues sí, es que es algo distinto. He escuchado mucho de que a nosotros nos gusta la historia en general. Que cuando nos dijo historia, sí, sí creo que ahorita el género más leído de Moquegua es historia y obviamente pues tema de sus tradiciones. ¿Y cómo ha sido su proceso como para escribir? A ver,
para poder, me inicié en lo que es el verso. Ya yo hacía poesía. Sí, entonces, Justamente acá. sí, Este es de tenemos ahí, poesía. sí, tenemos ahí Bajo la Sombra, y así como ese texto que me lo sacaron con letra muy pequeña. Tengo otros 3 poemarios más de esos que no se publican porque quizás ya ustedes sepan, ¿no? Aquí el apoyo a quienes escribimos o hacemos literatura o historia es poco, ¿no? Es mínimo. Y a veces todas estas publicaciones solamente tienen que hacerse con recursos propios, ¿no? Y es inversión. Y esa inversión a veces, pues, no se recupera, ¿no? Por ejemplo, estos libros, que el primer libro, más o menos son 10.000 soles que he invertido en lo que es la pluma de los de ayer y hoy, ¿no? Y ya se imagina, tampoco, pues, no se va a vender en el momento, ¿no? Sí, Se vende, pues, poco en poco. sí, ¿no? Entonces, a veces eso limita, ¿no? Pero mira, a pesar de eso, estás viendo la producción, ¿no? O sea, Ha salido varios. a pesar que voy en contra de la corriente de lo que es ¿qué digo? Los recursos económicos, hago un esfuerzo y sin embargo, y más que todo, hacer llegar, no porque yo, te dije al inicio que soy de perfil bajo, ¿no? Y no es porque quiera yo decir, no, aquí está Isidro Meléndez que escribe, sino es dar a conocer lo que tú tienes, ¿no? Que no quede contigo, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo de repente hacer con lo que es con esta literatura, ¿no? Por ejemplo, la invitación directa creo que era para el último libro, de Tal árbol, tal fruto. Yo pasé, como dije, parte de mi vida, ¿no? De adolescente, todas las vacaciones que eran más antes, 3 meses, las pasaba al lado de mi abuelo, ¿no? Don Emilio. Sí, ¿no? En la chacra, en el valle, ¿no? Del valle de Moquegua, ¿no? Y ahí, pues, en las tardes, después ya cuando teníamos que ya ir a descansar, previo a eso, nos narraba, nos contaba. Y no solo a mí, sino a sus hijos, ¿no? Entonces, ahí yo captaba las ideas, mira, y desde ahí lo he tenido y ha sido un compromiso mío, ¿no? Decir, en algún momento lo tengo que publicar, ¿no? ¿Por qué? Porque me parecía que podía de repente trascender para que otros lo lean, para que otros lo conozcan, ¿no? Entonces, más o menos, ese es mi objetivo. Sí, por supuesto, es que le diría de que son muy valiosas esas obras que tienen que ver con Moquegua y que son originarias, que salen de ese boca a boca, porque hasta donde recuerdo en la secundaria cuando nos pedían pues contar una leyenda, hasta donde buscaba en el internet aparecían copias y pegas de otras regiones. Se notaba, o sea, era muy repetitivo de que no eran iriundas de Moquegua, eran copias ubicadas en Moquegua. Y justamente había muchas veces en las que en el internet, si bien muchos dicen de que se encuentra todo, en realidad no hay todo. Hay mucho que está en los libros que todavía que no se traslada al internet o acá está escondido, y justamente para ese programa, para difundir esos proyectos, para que la gente pueda conocer obras como la suya, y posiblemente haya estudiantes, esperemos que haya chicos que estén interesados justamente en leyendas locales, acá tengan una referencia de qué libros podrían leer. Y a ver, le voy a preguntar de paso. Ya hablamos de que era poesía. Poesía. Estos parecieran de terror. Por el título. Entre miedos y supersticiones. Ya es un conjunto de 15 relatos, pero estos relatos son netamente de Moquegua, ¿no? Entre estos debe de haber algunos que sí también los han narrado otros autores, pero yo lo narro desde mi punto de vista, ¿no? Porque cuando uno empieza bueno, te cuento, mira, mi tesis con la que me gradúo es pues rescate de cuentos y leyendas de Moquegua. O sea, esa es la tesis que yo hago, ¿no? Y cuando yo empiezo a entrevistarme con diversas personas, y no solo de aquí, sino tuve que ir hasta la Sierra de Ahilo, porque fue un trabajo inmenso, debe estar en el pedagógico. Ahí cuando empiezo a entrevistarme, o sea, me narraban, digamos, el cuento, a ver, El Cerro Baúl, en diversas versiones. O sea, diversas personas tenían su propia versión, ¿no? Entonces, por ahí debe haber algunos cuentos que sí, pues, ¿no? Habrán escrito, pero bajo su punto de vista, ¿no? De cada autor.
Ah, qué interesante. Porque a pesar de que sabemos que hay una leyenda del toro, nunca la he leído como tal. Bueno, como lo dice el profesor, hay diferentes versiones y yo también buscando en internet, he buscado las leyendas porque nosotros hemos, bueno, en particular he escrito también, pero una obra de teatro, no he escrito un cuento o un ensayo, ¿no? Entonces buscamos información y hay diferentes versiones en realidad, ¿no? Uno cuenta del toro que sale a tal hora, otros cuentan que te lleva, otros no, que sale solamente a proteger. Bueno, hay otra versión que dice, ¿no? El guardián del cerro. O sea, Guardián no del dice la tesoro. leyenda del toro, sino el guardián del cerro, dice, ¿no? Entonces, hay muchas versiones, pero... entonces, cada uno tiene una particularidad en especial, ¿no? Y te da también digamos, el suspenso de qué pasará, ¿no? Pero es corta la leyenda. No sé, como que a veces también tienes ganas de escuchar más. ¿Y qué pasó después? Mira, yo te voy a leer una aquí. A ver. Una versión sobre la leyenda del Cerro Baúl. Ya dice, antes que el incanato extendiera sus dominios al sur, en el valle de Moquegua existían dos recios reinos rivales, liderados por antiguos curacas con poderes divinos. Los cochunas, dirigidos por un soberbio hombre de lides, padre de una bella doncella de alma cándida y generosa, y los moquichuas, liderados por un iracundo y altivo curaca, progenitor de un apuesto vástago de sentimientos puros, ¿no? El odio y la rivalidad los envolvía en cruentas disputas. El asedio y la pugna por la licitud y poder no tenía final. En la mente de los nobles solo había una idea, la guerra. Cierto día, el cielo orlado de celajes parecía un arco iris. La ñusta, impulsada por su brío, puso a prueba su osadía. Atraída por el seductor afluente, se decidió por un baño. Cuando las aguas cubrían su figura, fue sorprendida. El príncipe, embelesado por su belleza, exclamó azorado: «Qué altísimo honor me place su visita, encantadora flor. ¿Acaso eres la divinidad que domina mis noches de insomnio?» La ñusta intenta huir, pero una fuerza la obliga a replicar: «¿Y tú la ilusión humanizada que el destino me reserva?» Cautivados por la aventura del sol, que buscaba la alianza, se confundieron en un abrazo y llamaron en secreto. El curaca, herido en su orgullo, pretende casarla con otro. La joven llora a cántaro su suerte, implorando a su Dios. En un acto de punición y ofrenda a la Pachamama, la encierra en un arcón y la entierra en una colina aledaña, que empezó a crecer y convertirse en una excelsa mole, no sin perder su forma, su esencia ni su encanto natural, mostrando a los suyos la culpa del odio y la rivalidad. El príncipe irresoluto se convierte en un eterno vigía y comienza a vagar alrededores ansiando su retorno. Desde entonces, gritos y lamentos retumban la penumbra. Dicen que en luna llena se le ve en la figura de un toro, bramando al infinito, arrastrando una cadena refulgente. Esa es una versión que supongo no las... No. No la hemos No. escuchado. Es algo nuevo. Es algo nuevo, ¿ah? Y incluye, digamos, ¿cómo se puede decir? Personajes antiguos. O sea, ni siquiera de la época, ¿no? Porque, bueno, le comento, profesor. Nosotros hemos hecho una obra, pero en esa obra, ponemos personajes de San Cristóbal, ¿no? Los vendedores. Entonces ellos bueno, hay un campesino que baja a vender sus tunas acá a Moquegua. Y acompañado de su burrito, pues, ¿no? Y se le presenta un toro a las 3 de la mañana. Entonces el toro está buscando a alguien a quien llevarse, ¿no? Porque a esa hora sale él. Entonces se esconden y todo, pues, ¿no? Y al final ya logran escapar. Por eso es que existe esa leyenda, supuestamente. Pero esa es una versión, o sea, nuestra, pues, ¿no? Pero, o sea, si hacemos la diferencia, es totalmente distinta. Pero, o sea, igual es muy, muy, muy buena, muy interesante. Uy, ya me dan ganas de hacer Otra. recopilaciones. Otra obra. Otra versión. Hacemos una obra con otra versión. Podría Sí. ser, ¿eh? Ese cuento yo lo tengo escrito Todavía no está. en género dramático. O sea, para que Ah. yo en una oportunidad, algo así como que me sentí obligado por mis alumnos en los Juegos Florales, porque ahí hacen concurso de teatro. De teatro. Sí. Entonces yo quise que se representara algo sobre Moquegua. Y la escribí así. Y la tengo escrita. Es la única porque no me gusta ese género. Pero fui obligado a escribir y salió bonito, ¿no? Wow. Justo en la mañana estuve conversando con el profesor Luis Álvarez y se la voy a compartir para que salga en su... Sí, porfa, Sí, le damos los créditos de la escritura. Claro, y también... salga en su revista Moqueguaya, me parece que se llama. Y la voy a compartir esa. Y es para dramatizarla. Justo esta leyenda. La quiero también, ¿ah? La quiero. No, Quiero allá esa sí. obra. Es una hoja, ¿no?
Es una hoja, ¿no? Acá Pero no tenemos es- el dramaturgo que la ¿Ah, sí? amplía. ¿Así? Ya, Bueno, yo te lo puedo compartir, no hay problema. No, no soy de, bueno, estoy aprendiendo en realidad, pero sí me interesa. Estoy aprendiendo, vas 3 redacciones. O 2, me equivoco. No, Vas 2 libros. bueno, no, bueno, a mí me fascina el teatro, profesor. O sea, me gusta el teatro. Entonces, todo lo que tenga que ver con obras de teatro, uy, yo quiero. Y si son moqueguanas, mejor aún, me enamoro de ellas. Nos gusta demostrarlo nuestro. Sí. Bueno, profesor, bueno, ya conocemos algunos de sus trabajos. Queremos, bueno, creo que ya lo ha mencionado en sí, pero queríamos saber cómo usted se ha inspirado a escribir, cómo nace la inspiración o las ganas de escribir en realidad. A ver. Podría decirte desde la adolescencia. Ya, así como estas experiencias que te he contado, creo yo que también tuvo que ver algo mi madre. Te cuento, mira. ¿No? ¿Qué ocurre? Mi madre trabaja en el mercado. Ya en una oportunidad, supongo, hicieron una rifa, ¿no? Tuvo la suerte de sacarse el premio. Y como se saca el premio, le dan a escoger. Le dicen, ¿quiere usted llevarse el saco de arroz o la colección de libros de José Carlos Mariátegui? Que eran, no sé si son 22 o 18. ¿Ya? Y mi mamá, porque me veía interés en comprar esos libros que estaba coleccionando, que le dije, decide por los libros. Y los tengo hasta ahorita, esos libros, ¿no? Y muy aparte, bueno, nosotros, bueno, yo te diré que no he nacido o no hemos vivido digamos, en una situación no solvente, ¿no? Pero muy a pesar de eso, o sea, se veía el interés de querer de repente hacer un regalo a su hijo que le gustaba, ¿no? Y que tenía que de repente fortalecer lo que es la cultura del mismo, ¿no? Entonces, y así como ese ejemplo, te pongo el otro caso de que veo de repente en mi casa un par de diccionarios inmensos, ¿no? Tomo 1, tomo 2, ¿no? ¿Y qué pasó? Y le digo, mami, ¿cómo? No, lo he sacado a letras. Mira, a letras cuando de repente teníamos prioridades en otras necesidades, ¿no? Entonces, de alguna manera también ella contribuyó, ¿no? Y como dije, ¿no? Todos a veces empezamos a escribir o generalmente empezamos a escribir haciendo poemas de amor. Cuando uno se enamora a los 15 años de adolescente, empieza a escribir. Y creo que fue el primer paso, ¿no? Empecé a escribir ciertos poemitas y que después ya fueron, ¿qué le digo? Mejorándose. A veces esos mismos que deben estar ahí, esos son, ¿no? Y ya pues te queda el gusto de seguir haciendo literatura, ¿no? Y la otra motivación grande es lo que te dije, ¿no? De dar a conocer lo que uno tiene dentro, ¿no? O sea, ese es de repente lo que me motivó, ¿no? A hacer literatura. Wow. Qué bueno, ¿no? Que una madre vea eso en un hijo y de cierto modo lo motive. O sea, ve de repente, ¿no? Las cualidades que tiene o las ansias de querer aprender algo y es pues una madre el mejor apoyo en esos momentos, ¿no? Bueno, una pregunta más. ¿Tienes una pregunta? ¿O yo continúo con la pregunta? Si quieres preguntar, adelante. Bueno, profesor, creo que yo lo he mencionado, pero para seguir el orden de las preguntas, ¿cuál fue la primera obra que ha publicado usted? ¿O el primer libro? El primer libro es el libro de la pluma de los de ayer y hoy. Es un texto histórico literario en la cual nos pinta más o menos la historia de la literatura de Moquegua, ¿no? Desde la época inca hasta el 2011, que era la actualidad. ¿Ya? Y bueno, ahí es un trabajo arduo, ese libro, La pluma de los de ayer y hoy. Si les dije que yo empecé a la edad de, a temprana edad, 14, 15 o no sé, 12 años, muy aparte de las experiencias que te he contado, también me gustaba participar de las presentaciones de libros, ¿no? Escuchaba por ahí, va a presentar un libro el doctor Oscar Bachor, estaba, no sé cómo me infiltraba, pero estaba ahí.
¿no? Está Víctor Arpaz y va a presentar su libro de igual manera, ¿no? Y bueno, tú los mirabas pues a ellos, ¿no? Bien presentables, encorbatados, y yo simplemente me filtraba por ahí a mis 14 años y no sé cómo adquiría su libro, ¿no? Me he ido juntando tanto estos libros que al final debo ser uno de los que, no diré el que más tiene, pero sí tengo bastante literatura moquegüena. Y está justamente en esta bibliografía. Toda la bibliografía que está aquí detrás, que son bastantes libros, están en mi biblioteca. No, Sí, Wow. justamente está aquí, interesante. acá adentro. Ahí estuve viendo Sí. un poquito de literatura. Aquí, todos estos libros que están aquí, todos esos libros que están aquí, los tengo en... Físico. Sí. Wow, es una, Toda esa bibliografía. una biblioteca ¿no? completa. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo en esa época enseñaba en lo que es el Colegio Modelo San Antonio, ¿ya? Y bueno, intenté imitar la forma de enseñar de mi docente, ¿ya? Del profesor Sócrates, le decían al profesor que me enseñó a mi literatura, Benjamín Gómez, ¿no? Y creo que, bueno, si no lo logré, bueno, hice algo, ¿no? Y por la cual creo me recuerdan también mis estudiantes de San Antonio. Y en una de esas clases repetía siempre, ¿no? Decía que iba a publicar un libro. Y bueno, ellos me escuchaban y quizás como que de repente no me creían, ¿no? Voy a publicar ese libro, decía, ¿no? Y hasta que llega el 2011 y este libro pues lo publico, ¿no? Pero lo publico, mire, la bibliografía la he ido juntando, como le digo, desde adolescente, ¿no? Lo he ido juntando. Y llega su momento, yo en el 2010 sería, tuve un problema de salud y me llegó a pensar lo peor, ¿no? Y dije, ¿qué pasaría si sucede lo que estoy pensando, ¿no? Y todo mi material va a quedar en mi biblioteca, en mi estante. Entonces yo debo compartirlo, dije, ¿no? Entonces de ahí me nació la idea de sacar este libro, La pluma de los de ayer y hoy. De ahí es que tomo la iniciativa y lo saco. Mire, y a pesar y contra todo, lo estoy hablando de 2011, invertir 10.000 soles en el 2011, así por así, Porque es grueso, creo es que no lo amplio. haría, ¿no? Porque son 10.000 soles, ¿no? Entonces, fue eso. Está loco, ¿no? le diría, ¿no? Está El loco. hecho de querer llegar, ¿no? De que mi material llegue a los maestros para que tengan y puedan enseñar, lo resumí en este libro, ¿no? Entonces, esa fue lo que de repente, una experiencia, ¿no? Cómo nace el primer libro, ¿no? La pluma de los de ayer y hoy. No sé si... Sí, está muy interesante. No pensé que había este tipo de investigación, ¿no? Hice Tan donaciones, amplio. a diversos colegios y también a la biblioteca municipal. Debe estar en la biblioteca municipal, en el INC. Hice donaciones. Hablando de la biblioteca municipal. ¿Qué ha Bueno, pasado? anteriormente estábamos con un invitado anterior, estábamos comentándole, ¿no? Que es un poco complicado publicar un libro, más que todo por el tema económico, ¿no? Porque se invierte bastante y son varios procesos para la publicación. En sí tienes que el diagramado, la edición de la portada, muchas cosas, ¿no? También pagarle a la biblioteca y encima tienes que dejar en la biblioteca ¿no? De Lima, creo que Una 5 copia. ejemplares o 4 ejemplares, no recuerdo bien. Cuatro ejemplares. Ya ves, y son gratis para ellos, o sea, y encima tengo que pagar para dejar, yo digo, o sea, no tiene sentido eso, pero... Y usted me comenta que ha donado a la municipalidad libros, Hay instituciones. a las instituciones. Yo digo, ¿dónde está la municipalidad para crear nuevamente una editorial municipal para apoyar a los escritores, los poetas moqueguanos? Yo creo que eso sería una buena alternativa porque muchos pues no tienen los recursos. los recursos económicos o al menos de repente reducir el gasto, ¿no? Con algún apoyo, tipo de apoyo, no sé, corrección, algo que no sea pues no tan fuerte y al final ya pues eso apoya también la escritura para los autores en sí. Eso sería importante, creo yo. Es una opinión personal. Mira, sí tiene razón en ese aspecto, ¿no? Quienes hacemos literatura generalmente lo hacemos con nuestros propios recursos, ¿no? Y aquí en Moquegua, en estos tiempos,
debe estar orgullosa de nuestra tierra porque como que se ha vuelto a darle esa importancia. O sea, nosotros los que escribimos, ¿no? Y han aparecido bastantes escritores en esta época, ¿no? Y más aún se está fortaleciendo con esto de las ferias del libro, ¿no? De verdad, más antes eran, creo, contaditos los que hacían literatura, pero ahora yo escucho hasta jóvenes y todo, de la nueva generación, que sí, pues, ¿no? Están haciendo literatura, ¿no? Y participan en concursos y de alguna manera estamos pues tratando de darle el valor y resaltar lo que hicieron pues en su época, bueno, no sé si estaré dimensionando a José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Luisa de Valcárcel, ¿no? Personajes que sí pues nacieron aquí en Moquegua y de verdad nos dejaron pues un nivel alto, ¿no? En lo que es literatura o historia. Justamente, y más que todo el impacto que han tenido a nivel nacional. Acá Las Caritas, seguramente muchos la reconocerán, de los más grandes escritores de literatura moqueguana. Los más representativos. Uh-huh. Muy bien, vamos a pasar a una pequeña pausa y luego volvemos con el programa. Una pequeña pausa comercial, bueno, no pausa, no sé. Es un pequeño break con una alabanza y luego continuamos con la entrevista. Estamos con el profesor Isidro Melendres Zaguanay. Así que regresamos en unos minutos, no se despeguen de la señal. Muy bien, continuamos con el programa Encuentro Cultural en los 98.5 FM Radio Corbán. Y estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Isidro Melendres Zaguanay. Continuamos con las preguntas, Belén. Uy, a ver, ¿con qué pregunta podemos proseguir? Estamos hablando, a ver, quiero que sigamos comentando como que los desafíos que tiene un escritor para publicar. Los retos que a veces nosotros nos establecemos es llegar a publicar lo que uno plasma en hojas, ¿no? Si por ello se tratara de como el caso que les hablaba sobre el libro de La pluma de los de ayer y hoy, ¿no? O sea, en esa circunstancia que estaba, mi reto era poder culminar y poder que ese material llegara a manos de otras personas, en este caso los docentes, para que puedan tener bibliografía y puedan de repente apoyarse cuando tengamos que hacer literatura local, ¿no? Entonces el reto es eso, ¿no? De que todo lo que nosotros escribimos se plasme pues en una producción al final. ¿Y qué acogida ha tenido por parte de los estudiantes que han leído sus obras? O sea, ¿qué le han comentado? ¿Qué le han dicho? Porque imagino para que hayan leído en el colegio, seguramente los docentes le han encargado elaborar un ensayo, un comentario y no solamente te quedas en está bonito. Mira, te dije que trabajé en otro colegio, por ejemplo en el colegio Rafael Díaz, y en el colegio el que está en la urbanización Primavera. ¿Tú te acuerdas? Ya, el Max Zule. El Max Zule. Me invitaron, ¿no? Primero me pidieron unos libros, ¿no? Y creo que ellos le hicieron llegar a los alumnos. Y después de que ellos habían leído, no solo a mí, nos invitaron a varios autores, porque son varios libros que supongo han leído o han estado dentro de su plan lector y nos invitaban, ¿no? Entonces, en ese caso, me invitaron a mí a una tertulia, ¿no? Y de verdad, lo felicito al el profesor de comunicación de esta institución educativa, que sí, pues la llevó a cabo esa tertulia en presencia de los alumnos, y los alumnos ahí te preguntaban, ¿no? Porque habían leído las leyendas, los cuentos, y incluso me hicieron preguntas de las portadas mismas, ¿no? ¿Por qué sus portadas
algo así como que impactaban, ¿no? En qué se inspiraba y en qué no. Y uno les daba respuestas, ¿no? Porque así tenían acá otros libros, ¿no? Ajá. Con esas portadas que... Entonces, eh, y eso a veces queda, ¿no? Porque aparte de leer el libro, tú estás en contacto con el que escribió, ¿no? Ese texto, ¿no? Y de ahí venían las fotos y todo eso, ¿no? Entonces, y el hecho de estar ahí en la institución hace que te conozcan y de repente por la calle recibes un saludo, ¿no? Y a veces digo, ¿de quién? ¿No? Y es justamente de aquellos alumnos que llegaron, ¿no? Que tuvieron contacto con lo que uno hace. Pero imagino debe estar satisfecho con el fruto que han tenido. En lo personal, la mayor consideración que tendría que me ha ayudado el tema lector, es el colegio. El colegio fue esa etapa en la que tenía una profesora que me tenía muy en cuenta en su rúbrica el tema de la crítica. No te quedes en el comentario vacío de que está bonito una noticia, está mal. Y ahí no te quedes, analízalo, verifícalo. Me acuerdo de que nos hacía hacer crítica social todas las semanas. Eso es algo que recordamos de los profesores y nunca se olvida. Cosa que considero que lo perdí en la época universitaria. Pero así es la época del colegio. Mira, yo te diré algo. Un cuento, una novela o un ensayo, cualquier escrito, el autor lo escribe con una intención, ¿sí? En algunas veces la trata con recursos expresivos de esconder esa intención, ¿no? Y que el lector tiene que descubrir leyendo, ¿no? O analizando o haciendo ¿no? Entonces, nosotros cuando escribimos algo, lo escribimos para dar a conocer algo, ¿no? Entonces, está en el lector recuperar y extraer ese mensaje, ¿no? Por más, digamos, más lo que sea el texto, siempre hay algo que recuperar, ¿no? Y ese es, creo, la razón de ser o el objetivo de quien escribe, ¿no? Un cuento o una misma poesía, ¿no? Un ensayo, ¿no? Y está en la tarea cuando ya viene pues la tarea de análisis, ¿no? Para poder extraer la intención o el mensaje, ¿no? que nos quiere transmitir el autor. Y en una obra te diré, mira, te comenté del profesor Benjamín Gómez, que es profesor Sócrates, le decíamos nosotros, ¿no? Yo le preguntábamos, ¿no? ¿Qué es la literatura para usted? La literatura, artísticamente, es el fiel reflejo de la vida. Ese concepto tú no lo vas a encontrar en ningún libro, pero analízalo, ¿no? Artísticamente es el fiel reflejo de la vida. En un cuento o una novela te puede salvar, me decía, ¿no? Un cuento o una novela es una experiencia, ¿no? Y que si de repente en algún momento estás pasando la misma circunstancia, está ahí ya la respuesta, el mensaje, ¿no? Que te va a ayudar a salir de ese problema, ¿no? Entonces, eso es generalmente la naturaleza de la literatura, ¿no? Darnos experiencias para que nosotros la hagamos nuestra, ¿no? Y podamos, y algún momento nos va a dar la mano para salir, ¿no? De algún problema que podamos tener, porque está escrito todo en la literatura. Yo diría que tiene mucha razón. Y algo que me acuerdo en la secundaria, para el público que nos está viendo, ya después promocionamos el libro, chicos, no se queden, acá ahorita vamos a tener un anuncio. Ah, cierto, nos estamos olvidando. Pero pausa, antes de que lo digas, vamos a dejar en suspenso. Quisiera mencionar que yo me acuerdo durante la época de secundaria en que estaba muy metida en la literatura, que me leía constantemente libros. Yo me acuerdo que para mí parecieran unos superpoderes a este punto de mi vida, que ya no los he vuelto a recuperar cuando tuve ese hábito lector, que era que me recordaba los libros que leía muy vívidamente, como si los estuviera leyendo en ese mismo instante, o sea, de que los tenía la historia en mi cabeza y continuaba leyendo y a pesar de que el primer libro que leí todavía me recordaba la historia, a pesar de que estaba avanzando con otros títulos, cosa que no pasa con las películas que se han popularizado hoy en día. La película la miras, te acuerdas unos días y ya se te fue, ya que de qué trató la trama, la historia, se fue. Pero cuando estás constantemente con los libros, no sé cómo, como que el disco duro empieza a guardarse
en la memoria, pero ya cuando vas perdiendo el hábito lector, se van perdiendo con eso. Y es un conocimiento, pues, justamente como menciona, que lo usamos para la vida que tenemos diariamente. Ahora sí, Elmer, continúa con tu Bueno, promoción. queríamos anunciar, ¿verdad? Nos estamos olvidando. Pero antes de anunciar también esto, vamos a mandar unos saludos a todos los que están en la transmisión. Ahí también nos están mandando saludos. Los que nos están acompañando en la FM y también en la transmisión de la página de la radio, Radio Corbán. Miren, aquí su colega. Saludos al maestro Isidro, dice Rubén. A ver, saludos, también dice, buen programa. A ver, ¿qué dice? Genial Ver más, programa. Saludos para el maestro y el autor invitado. Full bendiciones, dice, de parte de Miriam. Y saludos para su esposo Ray. Saludos para Ray. También unos saludos para el pastor Pedro, que está ahí escuchando el programa. También gracias, pastor. También Freddy Luminar dice, muy bien, profesor. Saludos. Toñita Canaza dice, genial, profesor Isidro Meléndez. Felicidades, siga adelante. Éxitos en su propósito, en sus propósitos trazados, dice. Por ahí también dice Marjorie MP, no sé, debe ser su apellido. Bueno, Marjorie dice, profesor Isidro. Juliana Mamani, mi profesor Meléndez. Saludos, excelente programa, dice. Y ahí está, mire, lo convocamos. Lo llamamos con el humo. El profesor Rolando Zaguanay Vilca está también ahí. Saludos, conectados, dice. A ver si te recuerda. No, yo creo que sí, no. Es igual que su apellido. Él decía como Zaguanay, no hay. Y... No, si te recuerda a ti. No, sí, yo creo que sí me recuerda porque olvidar a un Laime es imposible. Así que ya sabe ya el profe, ya. Yo he marcado historia en el colegio. Mire, y ahí nos llega otro saludo, ¿ah? Saludos, dice Verónica Isabel Pinto Juárez. Dice, saludos, profesor Isidro. Felicidades. También nos escribe Irma Karina Pilco Mestas. Dice, saludos, profesor. Muchas bendiciones. Tiene muchas fans, profesor. Tiene muchas personas que conocen su trabajo. Colegas también, ¿no? Y para ellos tenemos un anuncio importante. Muéstranos. Al finalizar el programa vamos a regalar un libro del profesor que está ahí. Belén, muéstralo para todo el público. Lee el título, ¿cómo se llama el título del libro? De tal árbol, tal fruto. De tal árbol, tal fruto. Entonces, a todos los oyentes que están ahí en la transmisión, pueden comentar. Vamos a hacer, al final vamos a hacer una pregunta. A los que están atentos en la entrevista vamos a hacer una pregunta y el primero que nos responda le vamos a regalar su libro. Así que trato hecho. Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Ya, a ver, ¿qué preguntas tengo? Profesor Isidro, para continuar. O yo tengo una pregunta, ¿Qué? ya que te demoras. Ya. ¿Yo pregunto? Profesor, bueno, sabemos, ya nos ha dicho cómo se ha inspirado, por qué nace su interés. ¿Cuál es su rutina? ¿Cuál es el proceso creativo que tiene para escribir en especial? O sea, ¿tiene alguna rutina especial? Cuando usted se pone a escribir, no sé, de repente se concentra en algo, ve algo. ¿Cómo es el proceso creativo para usted? Mira, que tenga un tiempo... ¿Dedicado? Sí, dedicado, una hora o de repente dentro de la semana, algunos días. No, porque los momentos de iluminación o de inspiración vienen de pronto. Tú puedes estar caminando y de pronto te imaginas alguna, ¿no? O se te viene a mente alguna idea, ¿no? Entonces tienes que copiarla, tienes que anotarla, ¿no? Y después ya la vas fortaleciendo, ¿no? Es así, ¿no? De pronto puedo estar mirando fijamente, digamos aquí el monumento de José Carlos Mariátegui y puede salir quizás algún escrito, ¿no? Entonces, en lo que respecta a mi persona, es espontáneo, ¿no? Pueda que, no sé, a veces me voy al valle también y estoy ahí en lo que es caminando de pronto y se vienen ideas, ¿no? No sé, no tengo así, digamos, un momento, un horario o unos días de la semana en la que sí, pues exclusivamente realice mi trabajo como sí lo realizan pues los profesionales en esto, ¿no? O los que se dedican a literatura netamente, ¿no? No.
Pero me imagino que al menos su consejo es tener una libretita para anotárselo antes de que se vaya la idea. Ahora en el celular, ¿no? Ah, bueno, ya está moderno. Estamos modernizados ya. Bueno, sí, ¿no? A veces las ideas llegan de la nada en sí, te Sí. pasan algo y ya Sí. como que uno tiene que aprovechar para apuntar o porque pasa que a veces tú dices, ya, hoy este está bueno, pero si no lo anotas, se fue, ¿no? Se te escapó. Bueno, sí, excelente. Bueno, a ver, otra pregunta, Belén, ¿tienes una pregunta? Sí, más o menos. Nos estaba mencionando que ya tiene proyectos para lanzar nuevamente. Sí, ¿Nos puede dar un adelanto? ya, mira. Te dije que aparte de estos libros que tengo aquí, que te he mostrado, Ujú. tengo también, sí, proyectos, ¿no? Más o menos 4 libros en lo que es el género poético, el género lírico. Después tengo una antología de la poesía moquegüana, que justamente lo tengo aquí, en un proyecto. Le he denominado Pasión y Poesía. ¿No? Es un libro que recoge pues a los más representativos poetas de Moquegua, ¿no? En la que expreso algunos datos biográficos y los poemas más representativos, ¿no? Es un libro de 270 páginas más o menos que estoy buscando quien lo promocione. Justo. Y Creo que este momento es de promocionar. Claro. Franklin, te llamamos. No, Franklin, ¿o qué? Ah, O ¿qué? sea- ¿Un auspiciador? no, yo me refería a que estamos en contienda electoral. Ah, pero... Y- los No mucha políticos, confianza por ahí. Bueno, la verdad... Yo digo, igual hay que lanzar la idea de que Bueno, tu idea de un tema de una editorial municipal para lanzar proyectos, se puede dar, ¿no? Se ahí puede, yo creo que es lanzamos la viable. idea. La regalamos, quien la tome, la aproveche para su campaña y lo cumpla, adelante. Bueno, también pueden aprovechar las empresas, ¿no? ¿Qué más que las empresas que apoyen, ¿no? También Las la publicaciones de producción libros. editorial. La universidad, nuestra alma mater, o sea, nuestra universidad, nuestra querida Universidad Nacional de Moquegua, que está publicando libros también, puede... Yo creo que ellos sí... bueno, yo he consultado y ellos sí tienen la disposición, solo que es un proceso que realmente demora un poco, ¿no? Un poco burocrático, por así decirlo. Pero sería excelente, ¿no? Que alguien pueda financiar de repente también este nuevo proyecto, que son poemas, poesías. Es una recopilación, perdón, mencionó. una antología. Una ¿no? antología de la varios. poesía moquegüana. Ay, ay, ay. Ya, y muy aparte, tengo aquí otro proyecto que es Acuarela Moquegua. Acuarela. Acuarela Moquegua. Este sí son poemas netamente de mi persona, más o menos de 100 páginas, ¿no? En la que propongo todo lo que uno siente, ¿no? Por la tierra que todos amamos, ¿no? Moquegua. Y hay bastantes poemas que los he clasificado. Está en secciones. La primera parte es Alegoría Moquegua. Luego viene la parte Desde el alma. Luego viene la otra parte que es Gracia turística, ¿no? Son poemas. Y antes te leía un cuento, ¿no? De aquí. Y era un cuento no netamente, digamos, narrativo, ¿no? Sino está más o menos en otro género. Tiene Sí. su son de un mixto. Sí, y es, ¿no? Mitología moquegua. Después aquí hay otra parte, es tributo a Moquegua. Y también hay una parte, bueno, aquí hay sobre el terremoto, hay 4 poemas que ya en su momento cuando publique supongo la van a leer. La voz del pueblo, o sea, hay una parte de protesta, justamente resalta todo lo que a veces... En referencia al Sí. moqueguazo. A todo. Y aquí hay una cripta ilustre donde destaco los principales personajes ilustres de Moquegua. Estos ya está a través de sonetos, ¿no? Y al último, no he querido dejar pasar poemas dirigidos a los lugares donde yo viví, ¿no? Tenemos a lo que es a mi barrio San Francisco, claro, después El Valle, después trabajé en Chilota, en San Cristóbal, ¿no? Y lo que es Moquegua misma, ¿no?
Y dentro de esto hay una galería, ¿no? Una galería de los que vivieron en San Francisco, ¿no? Pero esta galería está hecha con todas las chapas, los apodos, los alias, ¿no? Y están como un recuadro dentro de esto para que no se olviden, ¿no? No se olviden los de mi barrio, ¿no? De las personas que ya, algunos ya fallecieron, pero yo quiero hacerlos recordar con esto, ¿no? Y si por ahora ve alguien que vivió en San Francisco de mi época o más antiguo, quizás se va a poner nostálgico al leer esa galería de todos los apodos que he puesto ahí Ay, dentro, ¿no? O sea, esos son los dos proyectos que tengo ahorita, ¿no? En lo que es para poder producir, ¿no? La antología de Moquegua y este poemario, Acuarela Moquegua, ¿no? Que bueno, vamos a hacer el esfuerzo a ver qué podemos hacer para... Que por cierto, ya está prontamente la Feria del Libro, ya están anunciando convocatorias para lo que es las editoriales, programas, ponentes, eventos culturales, que todavía no sabemos exactamente qué editorial van a coger sus libros, pero imagino que siempre hay una sección para editoriales moqueguanas y seguramente ahí lo vamos a encontrar. sería importante, ¿no? Y, bueno, en particular yo pienso que, profesor, usted tiene bastante material ahí, o sea, no es que solamente se dedique a los cuentos, sino también los poemas y más, y es bastante investigación que no cualquiera lo tiene en realidad, ¿no? Entonces sería muy importante, yo creo que lo inviten a la feria y ya supongo que también ya, o sea, las personas, algunos que ya han adquirido su libro, conocen de su trayectoria, ¿no? Que es muy importante y para nosotros... Discúlpenos, no lo conocíamos, pero bueno, me sorprende mucho el trabajo que usted ha realizado y es muy admirable, la verdad. Uno quisiera realizar también la misma cantidad, pero no sé si podamos, porque a veces la creatividad no nos ayuda. Bueno, yo me quedé en blanco, en realidad, yo me quedé en blanco, entonces sí quería saber, por eso es que, cómo era su proceso creativo, ¿no? Cómo se usaba, pero siempre pasa también en el momento en sí, aprovechar el momento cuando se te viene una idea. Profesor, le quería hacer una pregunta. A ver, usted que es docente también, ¿qué les podría aconsejar de repente a los niños o a los jóvenes que recién están tratando de incursionar en la escritura? ¿Qué les podría decir a ellos? De repente un consejo, algo en particular que les pueda compartir con ellos. Lo primero es que le agarremos el gusto a la lectura, ¿no? Y si tenemos que iniciar con textos digamos, que nos agrada, hagámoslos, ¿no? Si tenemos que iniciar con revistas, hagámoslos, ¿no? Lo primero es agarrar ese gusto y poco a poco vamos incursionando ya en otros textos de mayor nivel, ¿no? Y de por sí, el hecho de leer nos va a llevar pronto a escribir, ¿no? A veces tú empiezas con retos, ¿no? Por ejemplo, yo leía Ribeiro, yo leía a Breis, ¿no? Julio Cortázar, ¿no? Y uno mismo a veces se lanza los retos, dice, ¿no? ¿Y qué? ¿Acaso no voy a poder hacer un cuento de la misma magnitud de él? ¿No? Y lo intentábamos, lo hacíamos, primero imitando y luego ya quizás ya colocándole nuestro propio sello, ¿no? Entonces es así que podemos hacer, ¿no? ¿Acaso no puedo escribir un poema tan igual o similar o del mismo nivel de tal autor, ¿no? Entonces, si nosotros lanzamos ese reto y nos empeñamos a hacerlo, ¿no? Vamos, creo, a lograr pronto a escribir, ¿no? Ya sea poesía o hacer cuento, ¿no? En el género que a uno le guste, ¿no? O sea, así se empieza, pienso. ¿No? Wow. Y aparte, ¿no? También, pues, de conocer, por decir, para poesía hay que conocer bastante lo que es figuras literarias o recursos expresivos, ¿no? Que hay cantidad de figuras literarias, ¿no? Para poder hacer cuento hay que conocer técnicas narrativas, ¿no? Entonces, eso ya viene después, ¿no? El hecho está primero en agarrarle el gusto, ¿no? Y poco a poco ya quieres saber más, quieres ir mejorando, quieres superar el nivel, y entonces te va a llevar a que conozcas más técnicas, te va a llevar a que conozcas recursos expresivos que van a adornar tu texto. Lo primero es lanzarse al agua. Sí. Wow, excelente, profesor. Muchas gracias en verdad por acompañarnos en este programa.
Ya hemos llegado a nuestra parte final, pero antes de despedirnos queremos darle espacio para que usted pueda compartir de repente dónde lo pueden contactar, cómo pueden ubicar para adquirir sus libros, ¿no? Los libros que tiene ahí en Stock. carpeta, donde de repente también se están vendiendo los libros, no sé si lo hace de manera personal o también los tienen en una galería de repente. Coméntenos. Ya, mira, hay algunos libros que están exponiéndose a la venta en lo que es la calle Piura. Hay un stand donde se venden libros al frente de la escuela La 14. ¿Ya? Ahí hay unos libros, ¿no? Y lo otro, bueno, los vende mi hija, no sé, mi hija es la que me apoya en ese sentido. Papá, ¿qué hacen esos libros ahí? Vamos a venderlos y empezaba a promocionarlos por Bueno, por espero el que esté Facebook. viendo este live y con toda libertad que publique su número Claro. para que lo contacte. O si no, usted lo puede compartir el número de su hija para que también la puedan contactar, ¿no? Y puedan adquirir los libros. También en el colegio, yo paro en el colegio, pues, ¿no? En el colegio Manuel C. La Torre, estoy ahí, ¿no? Y quienes están ahí dentro de todos los que he visto, conocen Su trabajo. No, ellos ya creo que me vienen siguiendo. Claro, sí, en realidad sí tiene bastantes personas Lo que apoyan. lo apoyan, lo conocen. Miren, vamos a leer unos comentarios que nos han llegado también ahora último. Mire, dice Fiorella Meléndez Gómez, dice, qué Ahí es mi orgullo. hija. Ahí es su hija, ahí está, mire. Chicos, aprovechen, pueden escribirle a la señorita Fiorella Meléndez Gómez, que ella vende los libros al profesor Isidro. Pero igual vamos a leer su mensaje. Dice, qué orgullo y felicidades por seguir promoviendo la cultura y la literatura de Moquegua. Gracias, Fiorella, por esas palabras. Ahí Jersey Atenas dice, felicidades, maestro Isidro Meléndez, dice. Y también dice Clorinda Condori Roque, saludos, profesor Isidro, qué bueno que siga escribiendo libros. Como usted lo había mencionado, usted empezó a escribir desde los 14 años. Miren, disculpe el falta de respeto de repente. ¿Cuántos años tiene hoy en día? Estamos con los 58. 58, a ver, saca tu cuenta. ¿Cuántos años ya va escribiendo? Son 34, ¿no? Ay, no me digas a mí que yo soy pésima en matemáticas. Yo también, yo soy de letras. Creo que son 34 años que escribiendo, profesor. Wow, ese es admirable, en verdad. Y Ahorita ¿Qué? te lanzo una cuña. qué buena, qué buena. Yo quiero más libros de Moquegua, de más autores moqueguanos. Profesor, aproveche para invitarlos de repente también nuevamente para adquirir los libros. Y pues también, ¿no? Aprovechar a los colegios que hoy están con el plan lector. Muchos colegios están manejando el tema del plan de lector. Para que lo puedan invitar de repente a exponer también. Yo creo que es muy importante el aporte que usted está dando, ¿no? Para el tema de la escritura, la educación, creo que es una pieza muy importante para que todos pues abran su mente, no sé, puedan investigar más, indagar más de muchas cosas, ¿no? En realidad. Bien, mira, creo que al inicio te dije, soy de las personas que casi no acepta, y yo no sé, creo que Rubén me ha comprometido aquí. Estamos aquí para poder ¿no? Compartir y poder volcar la experiencia que tengo, ¿no? en el gusto por la literatura, ¿no? Pero que así sea yo el que tome la iniciativa, un poco difícil. Pero estamos, ¿no? Para poder hacer alcance, como dije, parte de lo que es la producción que tengo. Creo que mis colegas conocen, mis colegas de comunicación, y estamos de repente para poder apoyarlos, ¿no? Y te diré, mira, no soy de los que, a ver, les ponen un precio, digamos, Exacto. fuerte o elevado a los textos, ¿ah? Mis libros están 10 soles. Este libro que debería estar 20 a 25, este libro, lo Sí, vendo a pues. 15 soles, ¿no? Y tiene buen, digamos, ¿no? Igual de aquí, o sea, creo que a mí me choca más el bolsillo, o sea, lo que yo quiero es que lleguen, ¿no? A los estudiantes, a los extras. O sea, no
no soy, digamos, de las personas, ya, digamos, Que lucran, por así decirlo, de repente ¿no? que puedan lucrar más, Simplemente ¿no? al inicio dije, no, yo quiero que lo que uno tiene, lo que uno ha escrito, quiero que llegue, Ujú. ¿no? Y a la mayoría para que queden, ¿no? Para que puedan compartirlo y todo eso, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Si de repente en algún momento algún colega, estamos para poderlos apoyar con el material que tenemos. Excelente, profesor. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Profesor, vamos a leer los últimos mensajes por aquí. A ver. Ya. Yo nos han dicho, dice. Buena, profesor, dicen acá. Cuentos de Moquegua también nos respondieron, pero ya tenemos un ganador, lastimosamente. Será para la próxima, porque, profesor, cuando publique el siguiente libro, esperamos tenerlo nuevamente aquí en el programa para hacer también difusión del libro, para que puedan conocer. Y si tú no has tenido de repente la oportunidad de ganarte el libro, puedes comunicarte o buscar en la página del profesor Isidro Meléndez. Tiene su página ahí en el comentario también de Fiorella. Ahí lo pueden ubicar y pueden contactarla para adquirir los libros. Como lo ha dicho el profesor, desde 15 soles. Me parece barato en realidad. Esos libros lo venden a 30, 25, ¿no? Y es un precio muy accesible, ¿no? Yo creo que todos los amantes de la literatura pueden adquirir los libros. Y no quiero preguntar por porque ¿cuánto pagaría? Yo 60. 60, 80, creo yo. Sí. ¿Cuánto está, profesor? Puedo dar a 30 ese libro. 35. 35 soles, wow, es un regalo, creo yo. Para mí es un regalo. Y esa es una Biblia de la literatura macabuana. Por eso justamente digo 60 pago. Wow. Aprovechen, chicos, aprovechen los que no han podido ganar, comuníquense con el profesor. Saludos para Alex Huamanga, saludos para el profesor Isidro. Shakira Esteba, tenemos una artista, mira. Saludos al profesor. Espero que no haya sido la que comió el ceviche. Bueno, profesor, muchas gracias una vez más por acompañarnos en el programa Encuentro Cultural. Un placer tenerlo aquí. Sí, realmente encantados con su presencia. Y bueno, usted es una biblioteca, tiene muchos libros. La verdad, hemos disfrutado, creo yo, la entrevista del día de hoy. ¿Algunas palabras finales de repente que quiera dar a las personas que lo están escuchando Bueno. o están viendo por ahí? Bueno, agradecerles por seguir, ¿no? Y a ustedes por la invitación, ¿no? Creo que ha sido, como dije, una presencia exclusiva porque soy poco de entrevistas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, nos comprometimos contigo, con Rubén, indirectamente, y ya hemos podido pues aquí, ¿no? Compartir ciertas experiencias, ¿no? Agradecer de verdad a todos los que en esta oportunidad han estado pues siguiéndonos en este horario y en la radio que tú diriges. Muchas gracias, profesor. Y antes de despedirnos, ya no queremos desaprovechar también para mandar saludos nuevamente. Dice, para Tomis Zaguanay Cruz, dice, saludos desde Arequipa. Y ahí Santiago Mendoza dice, muchas felicidades, profesor Isidro, me alegra verte siendo entrevistado y compartiendo con personas tu talento, el talento que Dios le ha regalado. Dice, muchos poemas transmiten sensibilidad, reflexión y humanidad. Es un gusto ver que tu trabajo reciba reconocimiento que mereces. Saludos a todos, gracias por escucharnos, gracias profesor una vez más, encantados de haberlo tenido aquí en este programa. Y pues también las puertas están abiertas cuando usted también quiera difundir de repente algún trabajo próximo. Nosotros encantados, en verdad, nosotros estamos encantados con todas las personas que quieran exhibir su trabajo, el aporte que le dan sobre todo, ¿no?, a nuestra comunidad moqueguana en el tema literario. Gracias, muchas gracias y súper bendiciones. Belén, nos despedimos. Nos despedimos. Profesor, Hasta el siguiente viernes. Hasta el siguiente viernes, profesor, despídase, nos vemos, cuídase, muchas gracias. Chau, chau.